el código habla de alimentos, pero la cuota alimentaria incluye no solo el tema de alimentos, sino el tema de vestimenta, el tema de esparcimiento y todas las otras cuestiones que hacen al desarrollo del niño o la niña, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cuota alimentaria estamos hablando de todo un conjunto de gastos que generalmente tienen los niños en su desarrollo personal y por eso, digamos, hablamos de cuota alimentaria y no de alimentos en sí. Bien. Ahora, se supone, o yo tengo entendido, que al momento de separarse los papás, los menores tienen que, o los papás deben tratar de que los menores mantengan más o menos el mismo nivel de vida que tenían cuando estaban juntos los papás. Exactamente, bueno, el espíritu un poco de la cuota alimentaria tiene que ver con esto, o sea, que los niños o niñas mantengan el mismo nivel de vida o las mismas condiciones que tenían al momento de la ruptura de la relación entre los padres, ¿no? Ahora, qué difícil eso, ¿no? Y más en los tiempos que corren. Y digamos que sí, porque fíjate que una cosa es darles determinadas cosas a los hijos cuando la pareja está junta, donde los gastos se realizan en forma conjunta y cuando ya se separan, obviamente que ahí la cuestión ya se complica por cuanto cada uno de los padres tiene que hacer diferentes gastos que antes estaban incluidos dentro de la relación. Como por ejemplo, el padre que se tiene que ir de su casa y tiene que pagar un alquiler. Entonces, el gasto que implica pagar un alquiler se detrae, se disminuye de lo que tenía para comprarle algunas cosas a los niños, ¿no? Entonces, obviamente que eso va complicando un poco más el tema de la relación de los padres entre los padres entre sí y con los niños también, ¿no? ¿Cuándo se inicia el trámite o se empieza a pedir la cuota alimentaria? Una vez que ya se han divorciado, que ya ha salido la sentencia de divorcio, antes, después. Mirá, con respecto al tema de la cuota alimentaria, siendo un matrimonio que está casado civilmente, no, digamos, no hay obligación de que la cuota alimentaria se reclame si no está dictada la sentencia de divorcio. O sea, yo siempre, a veces cuando vienen a consultarme, bueno, de hecho, hace poco una clienta vino y ella quería hacer el divorcio y después los alimentos. Y le digo, no, aquí lo importante es la cuota alimentaria. El divorcio en algún momento se puede hacer, pero lo importante aquí es el tema de que el niño o los niños tengan el sustento como para poder tener una cierta calidad de vida, ¿no? Entonces, no hay obligación de que haya una sentencia de divorcio para poder iniciar el pedido de la cuota alimentaria. Y como ya les había comentado la semana pasada, cuando uno inicia la demanda de divorcio, de acuerdo al Código Civil, uno tiene que acompañar una propuesta reguladora en la cual se incluye el tema del pedido de la cuota alimentaria, el tema de un régimen de comunicación que antes se llamaba régimen de visitas, la atribución del hogar conyugal y en el caso de que existieran bienes, decir cómo se van a dividir los bienes. Eso es obligatorio. El tema es de que si no se ponen de acuerdo, la sentencia de divorcio va a salir igual y las otras cuestiones va a haber que hacer una mediación previa, o sea, hacer todo el procedimiento como se haría sin haber iniciado el divorcio. ¿Van por separado esos puntos, o sea, los bienes que tiene el matrimonio, la cuota alimentaria y el régimen de comunicación? Exactamente, en realidad eso se llama incidentes, ¿sí? Que están, si se inició el divorcio, están ligados al expediente del divorcio. Si se inicia, por ejemplo, en realidad, como yo te decía, si no se inició el divorcio, bueno,
va a ser un expediente sobre cuota alimentaria, otro expediente sobre régimen de comunicación, y el tema de la división de bienes, sí o sí, ahí tiene que haber, por ejemplo, una sentencia de divorcio. O sea, la sentencia de divorcio lo que dice es no solo que estás divorciada, sino que se disuelve la sociedad conyugal. Recordemos que el matrimonio, en cierto modo, es una sociedad, ¿sí? Más allá de que también el Código Nuevo establece una nueva figura que antes no existía, que es el tema de la división, digamos, antes del matrimonio se puede hacer un convenio donde uno dice cuáles son los bienes que trae cada uno y cómo se va a manejar esa cuestión, y cuáles son las deudas, y de tal manera que cuando se separen, cada uno se lleva su propio patrimonio y no existiría el tema de la división de la sociedad conyugal. Pero eso es para los nuevos matrimonios. Exactamente, sí. ¿Sí? Ahora, otra consulta. ¿Cuánto puede demorar el tema de la famosa cuota alimentaria y qué pasa en el medio? Porque obviamente los chicos tienen que comer, ir a la escuela, vestirse y realizar todas las actividades que ya estaban acostumbrados a realizar y que tienen un costo. Mira, con respecto al tema del tiempo, normalmente cuando uno inicia la demanda por cuota alimentaria, uno pide que se aplique una cuota alimentaria provisoria. Generalmente la primera resolución que sale es justamente la cuota alimentaria provisoria. Por ejemplo, si vos estás pidiendo el equivalente a 2 salarios mínimos vital y móvil, que eso, digamos, es importante tener en cuenta porque normalmente cuando el alimentante se llama, trabaja en relación de dependencia, uno pide un porcentaje sobre lo que el padre o la madre cobra en relación de dependencia, que en ese sentido, digamos, uno puede determinar el valor. Ahora, cuando el padre o la madre es monotributista o no trabaja en relación de dependencia, ahí uno generalmente toma como parámetro el salario mínimo vital y móvil, ¿sí? Entonces, yo por ejemplo, normalmente depende en realidad, para determinar el valor de la cuota alimentaria uno tiene que tener en cuenta dos cuestiones. Una es cuáles son las necesidades del niño o la niña, que por ese motivo yo siempre a los clientes les pido que me hagan un listado de cuáles son los gastos mensuales fijos que tienen. Y se lo suma y la mitad de ese total es lo que correspondería por cuota alimentaria. En base a eso, ahí yo puedo decir, bueno, vamos a reclamar un salario mínimo vital y móvil, 2 salarios mínimo vital y móvil, que al día de hoy estamos hablando de 368.000 pesos por salario mínimo vital y móvil, ¿no? Entonces, cuando vos presentás la demanda, el juez lo primero que hace es decir, bueno, el alimentante deberá pagarle el equivalente al 80% del salario mínimo vital y móvil. O sea, si estamos hablando de 360.000 pesos, prácticamente la cuota alimentaria sería de 240, un poco más, ¿sí? Bien. Entonces, en ese caso, si el alimentante trabaja en relación de dependencia, el juez ordena automáticamente que el empleador le retenga del recibo de sueldo esa suma y lo deposite en la cuenta judicial que se abre para que la madre retire del banco. Bien. Tengo algunas preguntas. A ver, vamos. Ya que estábamos hablando de bingo, igual compra el bingo al oyente, al televidente oyente que mandó el mensaje. Dice, buen día, una consulta. Si estás separado de hecho y te ganas un bingo o premio, ¿eso se reparte? Sí, no, está muy buena la pregunta. Sí, porque, la verdad que nunca lo había pensado. Bueno, te cuento por qué, a qué viene la consulta. Que de acuerdo al Código Civil, si vos te ganas la lotería, y si no tenés hecha el tema de la división de bienes, ese premio es ganancial. Por lo tanto, en realidad lo tenés que repartir con tu cónyuge.
Sí se reparte. Sí se reparte cuando estás casado y en este caso el tema va a ser que cuando la persona se divorcie, cuando inicie el proceso de divorcio, también generalmente los jueces te dicen que vos denuncies cuál es la fecha que dejaron de convivir. ¿Por qué motivo? Porque cuando sale la sentencia, en realidad el divorcio es retroactivo. Entonces, la sentencia va a decir, a partir de tal fecha se declara disuelta la sociedad conyugal. Entonces, todo lo que vos hiciste o ganaste con posterioridad a esa fecha, entonces no tenés que repartir nada. Y en este caso que está separado de hecho. Por eso estoy diciendo. O sea, pero si no inició los trámites de divorcio. No, en realidad el tema va a ser que al momento de que inicie el divorcio, él va a decir, yo me separé tal fecha, que va a ser anterior a la fecha que él ganó el premio, y después la otra parte puede decir, estoy de acuerdo, no decir nada, entonces el juez va a tomar como que esa es la fecha. Y ojo con esa cuestión, que por ahí los abogados se les pasa, es el tema de que cuando sale la sentencia, en la sentencia tiene que decir a partir de cuándo se considera el tema del divorcio. Y si, digamos, no coincide, o por ahí puede ser que el juez tenga el criterio de decir, no, bueno, se decreta el divorcio a partir de la fecha de la notificación de la demanda, de la presentación de la demanda, porque te pueden poner eso. Y bueno, ahí yo apelaría, porque justamente con esta situación que está planteando el televidente, él tendría que repartir su premio. Entonces ahí el abogado tiene que pelear, decir, no señor, o sea, yo me separé, estamos separados de tal fecha. Entonces usted tiene que sacar la sentencia que el divorcio es a partir de tal fecha. Porque la sentencia en ese caso es con efecto retroactivo. Bien. Y acá tengo otra pregunta. ¿Hasta qué edad corresponde pasar los alimentos? Buena pregunta. Buena pregunta, ¿por qué? Porque en principio la reforma del Código Civil lo que hace es otorgarle la mayoría de edad a los menores a los 18 años, pero mantiene, mantiene la obligación de alimentos hasta los 21, como era el Código Civil viejo, ¿sí? Y en caso de que el hijo o hija esté estudiando, digamos, la cuota alimentaria debería seguir hasta los 25 años. ¿Sí? Ahora, hay excepciones. La excepción es que una vez cumplidos los 18 años y si el hijo o hija comenzó a trabajar, entonces el padre puede decir, bueno, ya se mantiene por sí solo, por lo tanto, yo no le voy a pasar la cuota alimentaria. Puede ser que, por ejemplo, que haya entrado al ejército y tiene un sueldo mensual o haya trabajado en relación de dependencia. Aquí lo fundamental es probar que está trabajando. Ahora, si trabaja en negro, obviamente que no vas a poder probar que está trabajando, ¿no? Y después otra posibilidad es el tema de que haya formado familia y tenga su propia familia. Bueno, ahí ya la cosa cambia, ¿sí? Pero en principio, digamos, es así. Hasta los 21 y se está estudiando hasta los 25. Hasta los 25, exactamente, tal cual.